Evangelio de hoy. Miércoles 9 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos. Y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro. Y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el cananeo. Y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús, con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos. Ni entren en ciudades de samaritanos. Sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. El Evangelio según San Mateo. En este breve pero densísimo pasaje del capítulo 10. Nos conduce a una de las escenas más fundamentales en la historia de la Iglesia. Y en el proyecto salvífico de Dios, el envío de los 12. No estamos ante un gesto cualquiera ni ante una escena accesoria del ministerio de Jesús, sino ante la fundación misma de un nuevo dinamismo espiritual. De una nueva forma de presencia del reino, encarnada en hombres llamados, instruidos y enviados por el mismo Hijo de Dios. Aquí, la autoridad de Cristo se comunica, la misión se delega. Y la confianza divina en la fragilidad humana se hace visible de manera absoluta. Jesús llama a los suyos. Y ese verbo, llamar, es ya un mundo entero de revelación. No son ellos quienes se acercan, no son hombres que se postulan. No es una elección humana que parte de méritos o talentos naturales. Es Jesús quien llama. Es Él quien, desde la profundidad de su sabiduría eterna, escoge a estos 12. La acción parte de Él, el impulso de la gracia brota de su voz. Por tanto, la vocación cristiana, la misión, la autoridad y el poder no son fruto del esfuerzo humano ni de la voluntad propia, sino don gratuito del Maestro. Y no llama a cualquiera. Llama a los que ha preparado poco a poco. A quienes han caminado con Él, que han sido testigos de sus milagros. De sus enseñanzas, de sus silencios, de sus lágrimas, de su oración al Padre. Esos son los que ahora son introducidos en una nueva dimensión. De ser discípulos, pasan a ser apóstoles. La transformación es total. No se les encomienda solo transmitir ideas, sino ejercer poder. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Esa autoridad, ese poder que Jesús concede, no es institucional. No es una jerarquía basada en títulos humanos. Es una participación directa en su propia autoridad mesiánica. Jesús no guarda su poder con recelo, no lo administra como privilegio reservado. Lo comparte con quienes ama, lo transmite para la salvación del pueblo. Y esta autoridad no es de dominio sino de servicio, es para sanar, para liberar, para dignificar. El poder divino se transforma en medicina del alma y del cuerpo, no en instrumento de opresión. Luego, el Evangelio detalla los nombres de los 12. No son figuras anónimas, no son símbolos, no son funciones abstractas. Son hombres concretos, con historia, con familia, con pasados diversos. Y con un futuro entretejido con luces y sombras. Pedro, el primero, y su hermano Andrés. Santiago y Juan, los hijos del trueno. Felipe, Bartolomé,
Tomás el incrédulo y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote. Aquí hay pasión y traición, valentía y miedo, entrega y negación. Jesús los conoce a todos, conoce sus flaquezas y también su sed de verdad. Y, aún así, los llama. Esta elección no es una ingenuidad del Señor, sino una muestra más de su confianza radical en el ser humano. Jesús sabe lo que hay en cada corazón. Sabe que Judas le traicionará, que Pedro le negará, que los demás huirán. Y, sin embargo, los elige. Porque su misión no se basa en la perfección humana, sino en el poder de su gracia. En este gesto de nombrar a cada uno, Jesús nos muestra que la misión nace del amor incondicional y de la paciencia divina. Una vez que los ha llamado y nombrado, los envía. El verbo enviar implica ya una ruptura, un paso hacia afuera. Ya no basta con estar con Él, ya no basta con escucharle. Ahora deben salir, actuar, convertirse en prolongación visible de su presencia. Y no van por cuenta propia, van con una palabra que no es suya. Con una autoridad que les ha sido dada. Con una misión que no han elegido, pero que da sentido eterno a sus vidas. Las instrucciones son claras: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. A primera vista, este mandato puede sonar excluyente. Pero responde a una lógica histórica y pedagógica. Jesús comienza por la casa de Israel, el pueblo de la alianza, las ovejas que conocen la voz del pastor. No porque los otros pueblos no sean dignos, sino porque la fidelidad de Dios exige que se cumpla primero su promesa a Israel. Solo así el mensaje podrá expandirse con solidez a todos los pueblos. Es un comienzo, no una exclusión. Un punto de partida, no una frontera definitiva. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Qué imagen tan entrañable y tan profunda. No se trata solo de buscar a los fieles, sino a los extraviados. No se les manda a los piadosos del templo, sino a los que han quedado fuera. A los marginados, a los que han perdido el rumbo. La misión tiene siempre un carácter misericordioso. No es para reclutar a los puros, sino para encontrar a los perdidos. Jesús mismo lo había dicho: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Proclamen que el reino de los cielos está cerca. Este es el núcleo del mensaje. No se trata de un discurso moralista, ni de un programa político, ni de una ideología religiosa. Es una proclamación: algo ha irrumpido ya en la historia. Algo definitivo, algo que lo cambia todo. El reino de Dios no es una utopía lejana, sino una realidad que ya comienza a palparse. Y los apóstoles son portadores de esa novedad. Son heraldos de esa presencia que transforma. El reino como urgencia y anuncio de esperanza. Jesús no les dice a los 12, opinen, analicen o reflexionen sobre el reino. Les dice, proclamen. Es un verbo que lleva dinamismo, impulso, movimiento. Proclamar es levantar la voz para que otros escuchen. Es actuar como testigos de algo real y presente. El reino de los cielos está cerca no solo en el tiempo, sino también en el espacio. Se aproxima a cada corazón que quiere abrirse. A cada herida que desea ser sanada, a cada vida que anhela reconciliación. Por eso, proclamarlo no es solo informar de un dato espiritual, sino encender una llama, activar una esperanza, renovar una historia. La cercanía del reino implica una decisión. No deja a nadie indiferente. Exige una respuesta: acogerlo o rechazarlo, permitirle entrar o cerrar la puerta.
Y esta proclamación no se hace desde púlpitos dorados ni desde palacios de influencia, sino desde la vida misma, desde la itinerancia, la pobreza, la entrega, la sencillez. Jesús forma a sus apóstoles no para dominar, sino para servir. No para edificar estructuras vacías, sino para encarnar el Evangelio en la carne viva del mundo. Los enviados, fragilidad asumida por la gracia. Cada nombre mencionado en la lista de los 12 es un misterio. No son superhombres. No hay entre ellos grandes sabios ni hombres de influencia social o política. Hay pescadores, hay un recaudador de impuestos despreciado. Hay uno que dudará hasta el final, hay otro que traicionará. Y sin embargo, Jesús los elige. No elige a quienes son ya perfectos, sino a quienes están dispuestos a dejarse transformar. La misión que se les entrega es demasiado grande para sus fuerzas humanas. Pero ese es justamente el milagro de la gracia. Jesús no escoge según los criterios del mundo, poder, sabiduría, prestigio. Él escoge con la lógica del reino, los pequeños, los débiles, los que saben que solos no pueden. Y es en esa fragilidad donde se revela la gloria de Dios. Porque lo que el mundo desecha, Dios lo levanta, lo que el mundo considera inútil, Dios lo hace fecundo. La comunidad apostólica, inicio de una nueva humanidad. En el gesto de reunir a los 12, Jesús no solo forma un grupo de misioneros. Está fundando una nueva comunidad, un nuevo pueblo. 12, como las 12 tribus de Israel. Es decir, está refundando Israel. No en el plano político ni geográfico, sino espiritual. Está creando la base de un nuevo pueblo de Dios, no definido por la sangre o la ley, sino por la fe y la obediencia al Evangelio. Esta comunidad está llamada a ser signo visible de la presencia del reino. No será perfecta en su historia, basta mirar la traición de Judas, la negación de Pedro, las discusiones entre ellos. Pero sí será portadora de una verdad eterna. Y esa verdad es que Dios ha entrado en la historia humana para quedarse. Para redimirla desde dentro, para sostenerla incluso en medio de sus contradicciones. La misión con rostro concreto, las ovejas perdidas. Jesús es claro al decir a quién deben dirigirse los apóstoles. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. No a los satisfechos ni a los seguros, no a los que creen no necesitar nada, sino a los extraviados, a los rotos, a los dispersos. Suena a paradoja, pero son los más alejados los primeros destinatarios del anuncio. Esto revela que el corazón de Dios late especialmente por los que se han perdido en la noche del pecado, la desesperanza o la indiferencia. La misión, entonces, no es una conquista sino una búsqueda. No es una cruzada triunfalista sino una peregrinación humilde. El apóstol no se impone, sino que se acerca con ternura. No se proclama a sí mismo, sino al reino que se aproxima como luz en medio de las tinieblas. Y en ese gesto de salir hacia los más necesitados, se refleja el verdadero rostro de Cristo. El buen pastor que va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Misión y autoridad, dos rostros de un mismo envío. El envío de los 12 no está desligado de la autoridad que Jesús les otorga. Pero esa autoridad no se expresa con violencia ni control. Es autoridad para sanar, para expulsar lo que oprime, para liberar. Es una autoridad profundamente espiritual, que nace del amor y se manifiesta en el servicio. Ellos no van con poder humano, sino con la fuerza del Espíritu. No llevan armas, sino palabras de vida. No construyen muros, sino puentes de reconciliación. Hoy, también la Iglesia está llamada a ejercer esta autoridad. Pero desde los mismos parámetros, cercanía,
compasión, humildad. Cuando olvida esto, corre el riesgo de convertirse en institución sin alma. Pero cuando vive con fidelidad esta autoridad servicial, entonces es sacramento vivo del reino en medio del mundo. El hoy de este Evangelio. Este pasaje no es solo historia del pasado. Es palabra viva, dirigida también a nosotros. Porque cada bautizado ha sido llamado, ha sido nombrado, ha sido enviado. También a nosotros se nos ha dado una misión, anunciar que el reino está cerca. No con palabras altisonantes, sino con la vida misma. No desde púlpitos, sino desde el lugar que cada uno ocupa. El hogar, el trabajo, la calle, el dolor, la alegría. Cada cristiano está llamado a ser apóstol en medio de su entorno. A no esconder la luz bajo la mesa, a no callar lo que ha visto y oído de parte de Dios. La llamada de Jesús sigue resonando hoy, ven. Y luego, ve. El Evangelio no es para guardarlo como un tesoro escondido, sino para compartirlo como pan multiplicado. Una llamada personal, no masiva. El Evangelio muestra a un Jesús que llama por nombre. No convoca en masa, no emite una orden impersonal. No se dirige a multitudes genéricas. Llama a Simón, a Andrés, a Santiago, a Juan. Uno por uno. Esto revela que la vocación en el reino de Dios es siempre personal. Íntima, cargada de misterio y de particularidad. Dios no trabaja con moldes ni repite llamadas en serie. Cada ser humano es único a los ojos del Padre. Por eso, cada vocación es irrepetible, cada misión tiene una historia detrás. Y una intención divina que le da sentido. La comunión entre los enviados. Aunque la llamada es personal, el envío es comunitario. Jesús no manda a los apóstoles en solitario, sino como un grupo unido. Como un cuerpo con miembros distintos pero coordinados. En esta dinámica se esconde una enseñanza fundamental. El Evangelio no se vive aislado, sino en comunión. La fraternidad apostólica es modelo de iglesia. Llamada a ser signo visible de unidad en medio de un mundo fragmentado. A pesar de sus diferencias, los 12 caminan juntos, y esa comunión, nacida de Cristo, se convierte en testimonio ante el mundo. Es un recordatorio de que la misión jamás puede ser individualista. Siempre se vive con otros, por otros y entre otros. El silencio de los no mencionados. Aunque el Evangelio nombra a los 12, no da detalles de todos ellos. De algunos apenas sabemos nada. No se nos narran sus gestas, ni sus palabras, ni sus hazañas misioneras. Pero están allí, elegidos, enviados, portadores del reino. Esto nos dice algo profundo, hay santidad escondida. Hay fidelidad silenciosa, hay grandeza en lo oculto. El mundo puede olvidar nombres, pero Dios no. También hoy hay miles de discípulos que proclaman el reino desde el anonimato, sin reconocimiento, sin fama. Pero con la misma fuerza y amor que los grandes santos conocidos. La geografía de la misión. El mandato de Jesús de no ir a paganos ni samaritanos en este momento concreto revela que la misión también tiene un ritmo, un tiempo, una progresión. No todo se hace de una vez. Dios es paciente y actúa de modo progresivo en la historia. Primero Israel, luego los pueblos, después toda la tierra. La misión no es impulsiva, sino discernida. También en nuestra vida, evangelizar implica leer los signos. Descubrir cuándo hablar, cuándo callar, cuándo sembrar o cuándo esperar. Hay una geografía interior en cada persona.
Y el Evangelio debe recorrerla con sabiduría, sin atropellar procesos, sin invadir. Un reino que no se impone. Jesús les pide anunciar que el reino de los cielos está cerca. No les dice que obliguen a aceptarlo, que lo impongan con leyes o amenazas. El reino se proclama, no se impone. Porque nace de la libertad y florece solo en corazones que se abren voluntariamente. Esta actitud es esencial. El cristiano no convence a la fuerza, no manipula, no presiona. Simplemente ofrece con verdad, con amor, con testimonio. El reino se hace cercano en la ternura. En la luz que alumbra sin quemar, en la propuesta que respeta la dignidad del otro. La lógica de la elección. Que Jesús haya elegido a Judas Iscariote, sabiendo que lo entregaría. Nos introduce en el misterio doloroso de la libertad humana. Dios respeta hasta el final la libertad de sus hijos. Judas fue llamado como los demás, con amor, con confianza, con el mismo poder y responsabilidad. Pero eligió otro camino. Esto nos recuerda que ser elegido no significa estar exento de decisiones. Cada vocación es un don. Pero también una responsabilidad. Dios no manipula corazones, propone, acompaña, exhorta, pero nunca fuerza. Incluso en el drama de la traición, el amor de Dios permanece. Y ese amor, silencioso, seguirá hasta el último suspiro del hombre, esperando el regreso. El poder para sanar, don para el mundo. Jesús no solo los envía a proclamar, sino también a sanar. Esto muestra que el reino no es solo palabra, sino acción. No es solo doctrina, sino presencia que restaura. Curar dolencias y enfermedades no es algo secundario, es parte integral del anuncio. El cuerpo humano, con su fragilidad, no es ajeno a la redención. En cada herida sanada, en cada dolor aliviado, el reino se hace palpable. Y hoy también, la Iglesia está llamada a sanar. Consolar al triste, acompañar al solitario, aliviar al enfermo, abrazar al excluido. Esa es su autoridad más convincente, la caridad activa. Evangelizar desde la debilidad. Ninguno de los 12 era perfecto. Pedro era impulsivo, Tomás dudaba, Santiago y Juan deseaban privilegios. Pero todos fueron enviados. Esto revela que Dios no espera a que seamos santos para enviarnos. Nos llama en medio de nuestras luchas. Con nuestras limitaciones, con nuestros miedos. Porque es en el camino donde se forja el discípulo. Evangelizar no es dar cátedra de perfección, sino mostrar cómo Dios actúa incluso en medio de la pobreza interior. Por eso, nadie está excluido de ser testigo. Basta con estar dispuesto a caminar, a aprender, a amar. El envío, un gesto de confianza divina. Jesús envía a los 12 porque confía en ellos. Y eso es sobrecogedor. El Hijo de Dios, sabiendo lo que somos, nos confía su propia obra. Esto es más que una estrategia, es un acto de amor. Jesús sabe que el mundo necesita tocar el Evangelio a través de rostros humanos. Por eso, no envía ángeles ni baja fuego del cielo, envía hombres. Confía en la humanidad para anunciar lo divino. Esa confianza nos obliga a vivir con humildad. Pero también con alegría, somos colaboradores del proyecto de salvación. Una misión siempre abierta. La misión no terminó con los 12. La Iglesia, desde entonces, ha continuado ese mandato, anunciar, sanar, proclamar, liberar. Y hoy sigue siendo urgente. Las ovejas perdidas de este tiempo siguen clamando por sentido. Por consuelo, por una palabra que les devuelva la vida. Cada generación está llamada a renovar la respuesta.
El reino de los cielos sigue estando cerca, pero muchos aún no lo saben. Tú y yo, en nuestras circunstancias, también somos llamados. También se nos ha dado autoridad para curar y liberar. También se nos ha dicho, ve y proclama. El llamado que interrumpe la vida. La vocación que Jesús realiza no respeta calendarios humanos. Ni espera a que las circunstancias sean perfectas. El llamado ocurre en medio de la vida ordinaria. Pedro y Andrés estaban pescando, Mateo estaba en su mesa de recaudación. Otros quizás simplemente caminaban. Jesús irrumpe y cambia el rumbo. Esto nos muestra que la vocación cristiana no es solo para quienes se preparan, sino para todos, en cualquier momento. Dios tiene derecho a interrumpirnos, a sacudirnos, a movernos del lugar. Y solo quienes están dispuestos a dejar redes, cuentas o seguridades podrán vivir la aventura de caminar con Él. Nombrar es dignificar. Cuando Jesús nombra a cada apóstol, está otorgándole identidad, dignidad y misión. En la tradición bíblica, dar nombre implica una relación personal y una confianza profunda. Dios conoce nuestro nombre, no nos confunde con la multitud. Nos distingue, nos llama por lo que somos, aunque aún no lo hayamos descubierto. Esto sana heridas profundas del corazón humano, tantas veces marcado por el anonimato, por sentirse invisible o prescindible. Jesús pronuncia nuestro nombre no para acusarnos, sino para levantarnos y enviarnos. Es una voz que da vida, que revela nuestra identidad más profunda, esa que solo Él conoce en plenitud. Misión en clave de compasión. El poder que se les da a los 12 tiene un solo fin, liberar al ser humano. No es una autoridad para controlar, sino para compadecerse. La compasión es el motor de toda acción apostólica verdadera. Solo quien ha sido tocado por el dolor del otro puede anunciar con eficacia el reino. Jesús no envía a teorizar, sino a tocar llagas, a escuchar gemidos, a compartir lágrimas. El anuncio del reino no puede desligarse del sufrimiento humano. Debe abrazarlo, cargarlo, iluminarlo desde dentro. Por eso, curar enfermedades y expulsar demonios no son signos externos, sino gestos que anticipan la plenitud del reino. Una iglesia siempre en salida. La misión de los apóstoles inaugura una iglesia en salida. No se quedan en una sala cerrada, no esperan a que los demás vengan. Son enviados a ir. Vayan, les dice el Maestro. Esta dinámica de salida es esencial a la identidad cristiana. Cuando la iglesia se encierra, pierde el fuego del Evangelio. Pero cuando se lanza, cuando camina hacia las periferias, cuando se arriesga por amor, entonces es verdaderamente sal y luz. La misión no es una tarea más, es el alma misma de la comunidad cristiana. No hay iglesia sin misión, no hay fe auténtica sin envío. El envío no garantiza el éxito visible. Jesús no promete a los apóstoles éxito humano, ni multitudes, ni comprensión inmediata. Solo les promete que el reino está cerca y que ellos deben anunciarlo. El fruto no depende de ellos, sino de la apertura de quienes escuchen. Esta verdad es consoladora y exigente, consuela porque nos libera del peso del éxito. Exige porque nos llama a ser fieles aunque no veamos resultados. La misión es siembra, no cosecha inmediata. Algunos verán el fruto, otros solo sembrarán en lágrimas. Pero todo queda en manos del Señor, que hace germinar cuando y como quiere. El reino se acerca a través de rostros humanos. El reino de los cielos está cerca, pero no llega con espectáculo ni con ruido. Llega a través de personas concretas,
como tú y como yo. Llega en forma de palabra amable, de oración silenciosa, de gesto de servicio, de visita inesperada. Llega cuando alguien se anima a salir de sí para ofrecer esperanza. El reino no es algo abstracto ni lejano. Se hace presente cada vez que el amor de Dios se encarna en la vida. Los 12 fueron los primeros portadores visibles de ese reino, pero no los únicos. Hoy también, la humanidad necesita sentir que Dios está cerca. Y eso solo es posible si quienes lo conocemos, lo mostramos con la vida. El desafío de la fidelidad. La lista de los 12 también es una advertencia silenciosa. No basta con ser llamado, ni con haber recibido autoridad, ni con haber convivido con Jesús. Hay que perseverar. Judas nos recuerda el drama de la infidelidad, de la tibieza, de la traición al amor. Pero también Pedro, que negó y fue perdonado. Nos muestra que Dios siempre ofrece caminos de vuelta. La fidelidad no es perfección, sino humildad y constancia. Es decir, cada día, sí, Señor, cuenta conmigo, aunque soy débil. Solo así la vocación puede florecer hasta el final. El Evangelio es urgencia del corazón. La instrucción proclamen que el reino está cerca implica urgencia. No se puede postergar el anuncio. Hay personas que necesitan esa palabra hoy, no mañana. El corazón humano sufre vacíos profundos. Y el Evangelio es medicina que no puede esperar. Por eso, cada cristiano está llamado a vivir con esa conciencia. Lo que llevamos no es una opinión entre muchas, sino la verdad que salva. El mundo necesita más que discursos. Necesita testigos apasionados, enamorados de Cristo. Dispuestos a darlo todo por el reino. Porque cuando el reino se proclama con el alma, los corazones se abren como tierra sedienta. El reino comienza en los pequeños gestos. Proclamar el reino no requiere micrófonos ni multitudes. Comienza en lo cotidiano, en cómo tratamos al que nos sirve. En cómo perdonamos, en cómo escuchamos. Cada gesto puede ser anuncio. El amor no necesita escenarios, solo disponibilidad. Un apretón de mano sincero, una comida compartida. Una palabra a tiempo, una presencia silenciosa ante el sufrimiento, todo eso es evangelio vivo. Los 12 aprendieron esto de Jesús, que no predicaba solo en sinagogas, sino también en caminos, casas y montes. El reino está cerca porque está en los detalles que brotan del amor. La promesa que transforma la historia. Con el envío de los 12, comienza una historia nueva. Ellos, débiles pero valientes, sembraron la semilla de una humanidad distinta. Esa historia ha llegado hasta nosotros. Nosotros somos fruto de su sí, de su entrega, de su obediencia. Y ahora, la historia continúa a través de ti, de mí. De cada cristiano que se anima a ser testigo del reino. No estamos repitiendo un ciclo vacío, estamos participando en una promesa viva. En una palabra que sigue fecundando el mundo. Por eso, como ellos, también hoy escuchamos. Vayan, y proclamen que el reino está cerca. La gratuidad de la misión. Una dimensión esencial que brota de este envío es la gratuidad. Jesús los llama sin que ellos hayan hecho méritos previos. No les pregunta por su formación, ni por su rendimiento espiritual, ni por su coherencia pasada. Los elige por puro amor. Y los envía no para que cobren por anunciar el reino, sino para que lo den gratuitamente, como gratuitamente lo han recibido. Esto nos enseña que todo en la vida cristiana, desde la fe hasta la misión, es don. Y que, por lo tanto, debe ofrecerse sin cálculo.
sin esperar beneficios, sin exigir recompensa. El reino solo puede anunciarse con el corazón libre. El misterio de la elección divina. El hecho de que algunos fueran escogidos y otros no, al menos en este momento, nos confronta con el misterio de la elección. ¿Por qué Simón y no otros pescadores? ¿Por qué Mateo y no otro publicano? La elección de Dios no responde a lógica humana. Es una elección libre, amorosa, que a veces desconcierta, pero que nunca excluye del amor divino. Dios llama a algunos para un servicio particular, pero ama a todos por igual. La elección no debe inflar el orgullo ni despertar celos, sino mover a la gratitud profunda. Ser llamado es una gracia inmensa, pero también una responsabilidad sagrada. El reino no es un concepto, es una presencia. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no se refiere a una doctrina abstracta ni a una idea teológica. El reino es el mismo. Es su presencia actuante, su compasión desbordante, su justicia en acción. Por eso, anunciar el reino es anunciar a Cristo vivo, cercano, comprometido con la suerte de los pobres, de los marginados, de los pecadores. El reino se identifica con el paso de Jesús por la historia. Y ahora con el paso de sus discípulos. Cada vez que un cristiano vive según el Evangelio, el reino se hace presente. Cada vez que alguien ama como Jesús amó, el reino se acerca al mundo. De discípulos a apóstoles. En este Evangelio vemos una transformación, los que eran discípulos, ahora se convierten en apóstoles. El discípulo escucha, aprende, permanece cerca del Maestro. El apóstol es enviado, actúa, anuncia. La vida cristiana auténtica debe contener ambas dimensiones. No se puede ser apóstol sin haber sido antes discípulo. Ni se puede permanecer discípulo sin dejarse enviar como apóstol. Esta tensión fecunda sostiene la identidad del cristiano. Escuchar a Jesús para luego llevar su voz a otros. Estar con Él para luego caminar por el mundo como prolongación de su corazón. El poder frente al mal. La autoridad que Jesús da incluye la capacidad de expulsar espíritus impuros. Esto no debe entenderse solo como exorcismos visibles, sino también como la misión de liberar a las personas de todo lo que las deshumaniza. Hay muchos demonios que esclavizan hoy. El odio, el miedo, el egoísmo, la desesperación, la mentira, la indiferencia. Los apóstoles, y con ellos cada creyente, están llamados a luchar contra esas fuerzas del mal. No con violencia, sino con la luz del Evangelio. Donde llega Cristo, el mal retrocede. Donde se proclama el reino con fe, la oscuridad se disuelve. La cercanía como clave misionera. Jesús no dice griten desde lejos que el reino se acerca, sino vayan hacia las ovejas perdidas. La misión implica cercanía, encuentro, mirada directa, contacto. No se puede anunciar el Evangelio desde la distancia, ni desde el juicio. Hay que acercarse, tocar la miseria humana, compartir el pan y el polvo del camino. Así lo hizo Jesús, así lo deben hacer sus enviados. Solo quien se aproxima al otro desde la misericordia puede realmente tocar su corazón. La cercanía es el rostro más hermoso del amor. Y la Iglesia solo será creíble si aprende a vivirla sin miedo ni prejuicio. La memoria apostólica. Los 12 representan también la memoria viva de Jesús. Serán los que conserven sus palabras, sus gestos, su mirada. Serán los testigos que narren lo que vieron y oyeron. En ellos la historia de Jesús se transmitirá. Se prolongará, se hará tradición viva. Por eso, su elección no es un acto aislado.
sino el inicio de una cadena de testigos que llega hasta hoy. Cada cristiano es también parte de esa memoria. Estamos llamados a recordar con fidelidad y a transmitir con pasión lo que hemos recibido. La fe no es un eco lejano, sino una llama viva que pasa de corazón en corazón. La obediencia como signo de madurez. Los apóstoles no discuten el mandato de Jesús. No ponen condiciones, no exigen garantías. Escuchan y obedecen. Esto revela una madurez espiritual profunda. En un mundo donde todo se negocia, donde las opiniones se imponen sobre la verdad, la obediencia cristiana aparece como signo de libertad interior. Obedecer no es esclavitud, sino confianza. El verdadero discípulo obedece porque sabe que el maestro no se equivoca. Y esa obediencia fecunda la misión. Solo quien se deja guiar por Cristo puede realmente guiar a otros hacia Él. El corazón pastoral de Jesús. La expresión ovejas perdidas de la casa de Israel revela el dolor de Jesús por su pueblo. Él no envía por estrategia, sino por compasión. Su corazón arde al ver a tantos alejados, confundidos, sin pastor. Y por eso, convierte a sus discípulos en pastores. El envío no nace de un deber frío, sino de una entraña que ama. Jesús no tolera que sus hijos anden perdidos y actúa a través de otros para rescatarlos. También hoy, cada cristiano es llamado a tener ese mismo corazón pastoral. Mirar el mundo con compasión y salir al encuentro de quienes más sufren. El Evangelio como mandato de vida. Las palabras finales del pasaje son un encargo que sigue vigente. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. No es un mensaje opcional ni un consejo piadoso. Es un mandato que da sentido a la existencia cristiana. Proclamar el reino no es una tarea más, es nuestra razón de ser. Todo lo demás debe ordenarse desde ahí. El trabajo, los afectos, los bienes, el tiempo. Quien ha conocido a Jesús no puede callarlo. No por obligación, sino por desbordamiento. Porque cuando el corazón se ha encontrado con el reino, solo desea que otros también lo encuentren. Un reino que se construye desde abajo. Jesús no escoge a los grandes de su tiempo, ni a los escribas, ni a los poderosos de Jerusalén. No elige a los que ya tienen autoridad sobre el pueblo, ni a los que dominan las estructuras religiosas. Su elección es contracultural. Va a los márgenes, a la orilla del lago, a la mesa del recaudador, a lo escondido. Con eso nos está diciendo que el reino no se edifica desde el poder, sino desde la humildad. Desde lo pequeño. Desde lo que el mundo considera sin importancia. La fuerza del Evangelio reside en su capacidad de cambiar el mundo desde abajo. Desde los últimos, desde los que no cuentan. Por eso, toda misión cristiana verdadera comienza con el vaciamiento de uno mismo, para dejar que Dios actúe. Una misión que no busca prestigio. Jesús no promete prestigio a sus apóstoles. No les dice que serán admirados, ni populares, ni seguidos por multitudes agradecidas. Les da poder, sí, pero para servir. Para curar. Para limpiar. Para liberar. Todo orientado al otro, todo descentrado del yo. Esta es la clave profunda de la autoridad cristiana, no es dominio, sino servicio. No se mide en aplausos, sino en cuanto bien genera en los demás. Esta es la verdadera libertad, no vivir pendiente de la imagen propia, sino entregado por completo a que el otro viva más plenamente. Enviados como signo de comunión. La misión no es solo tarea individual, sino expresión de comunión. Jesús envía a los 12 no solo como emisarios,
sino como cuerpo unido, como conjunto en el que cada uno tiene un nombre, una función, una historia. La Iglesia nace misionera, pero también fraterna. Evangelizar no significa solo llevar un mensaje, sino encarnar un estilo de vida, una forma de ser que muestra cómo Dios quiere a su pueblo, unido, reconciliado, en paz. Por eso, cada división, cada envidia, cada competencia en la comunidad hiere la credibilidad del anuncio. El mundo creerá en el reino cuando vea a los mensajeros vivir como hermanos. Los límites como espacio de gracia. Los 12 no son hombres sin errores. No son perfectos, ni inmaculados. Tienen pasiones, heridas, deseos de poder, miedos. Pero Jesús no espera a que sean santos para enviarlos. Él cuenta con sus límites, y desde ahí los transforma. Esto es esperanzador para nosotros, que tantas veces nos sentimos indignos, frágiles, rotos. El Señor no busca instrumentos de oro, sino corazones abiertos. No necesita gigantes, sino dispuestos. Y es precisamente en nuestras debilidades donde su poder se manifiesta con mayor claridad. Ser enviado no es un premio. Es una gracia que se derrama incluso sobre barro. El reino es presencia, no proyecto humano. Los apóstoles no son enviados a construir una estructura humana, ni a establecer una ideología, ni a fundar un movimiento con estrategias. Son enviados a proclamar una realidad viva: el reino está cerca. El reino no es invención humana, sino presencia divina. Es la vida misma de Dios acercándose al mundo. Por eso, no se trata de convencer, sino de revelar. Demostrar que Dios camina entre nosotros, que su amor nos alcanza. Que su justicia no es una utopía sino una promesa cierta. El reino no comienza con programas, sino con corazones transformados. Y cada uno de nosotros está llamado a ser signo de esa presencia. La urgencia de ser testigos. El mandato de Jesús no tiene tono de sugerencia, sino de urgencia. Vayan, les dice. Y ese imperativo resuena aún hoy. No podemos quedarnos esperando a que el mundo cambie por sí solo. No podemos mantenernos al margen, viendo pasar la historia desde la seguridad de nuestros templos o rutinas. El mundo necesita testigos. Hombres y mujeres que, sin arrogancia, sin superioridad, sin miedo, se atrevan a vivir como evangelio vivo. Ser testigo es ser luz en medio de la oscuridad. Es ser consuelo donde hay llanto, es ser verdad donde reina la confusión. La urgencia no es agitación, sino pasión por el reino. Una elección que compromete. Ser llamado por Jesús es una gracia inmensa. Pero también una elección que compromete. No se puede recibir el Evangelio y quedarse indiferente. No se puede vivir de la palabra y no compartirla. Cada vocación es un fuego que arde, que empuja, que exige salida. Quien ha sido alcanzado por el amor de Dios no puede encerrarse en sí mismo. La elección de los 12 nos recuerda que no fuimos llamados solo para salvarnos, sino para ser cauce de salvación para otros. Y eso implica disponibilidad, obediencia, entrega, cruz. Pero también una alegría que el mundo no puede quitar. La misión es para hoy. El envío no quedó en el pasado. No es un relato lejano de historia antigua. Cada día, Cristo sigue llamando, sigue enviando. Sigue poniendo nombres en su corazón. Y esos nombres también son los nuestros. En medio de la ciudad, del campo, del trabajo, del hogar, Él sigue pronunciando tu nombre y diciendo, ve. No hace falta tener títulos, ni ocupar cargos, ni pertenecer a una élite espiritual.
Basta con dejarse tocar, dejarse transformar y salir al encuentro. El hoy de Dios es siempre ahora. Y su misión nos incluye plenamente. Las ovejas perdidas están cerca. Jesús no envía a buscar ovejas imaginarias ni lejanas. Las ovejas perdidas de Israel estaban muy cerca. Eran vecinos, hermanos, compañeros, parientes. Y también hoy, esas ovejas están cerca de nosotros. No hay que ir lejos para encontrarlas. Están en nuestra familia, en la calle, en el trabajo, en la parroquia. Son los que han perdido la fe, los que se sienten solos, los que no encuentran sentido. La misión comienza ahí, en lo cercano. Y desde ahí, se extiende como semilla que crece y se multiplica. No podemos mirar al mundo con juicio, sino con ternura de pastor. Esa es la actitud del Evangelio. La palabra como presencia encarnada. Los apóstoles no fueron enviados con grandes discursos teológicos, sino con una frase clara: digan que el reino está cerca. Esta palabra, tan breve y tan poderosa, resume toda la esperanza cristiana. La cercanía de Dios, su irrupción en la historia. Su amor transformador, todo está contenido en esa afirmación. Hoy también, cada palabra que pronunciamos puede acercar o alejar el reino. Por eso, estamos llamados a encarnar esa cercanía en todo lo que decimos y hacemos. Que nuestra vida sea esa palabra viva que otros puedan leer. Que donde estemos, el reino se haga un poco más palpable, más tierno, más real. El envío como continuidad del amor de Jesús. Cuando Jesús llama y envía a los 12, no está simplemente delegando una tarea, ni quitándose una carga de encima. Está extendiendo su amor, prolongando su presencia, multiplicando su ternura. Cada uno de ellos será una prolongación de su compasión, una extensión de sus manos. Una nueva voz que anuncie lo que Él ha sembrado. La misión no es ajena a Jesús, es Él mismo actuando a través de otros. Y esta realidad permanece en el tiempo. Cada misionero, cada testigo, cada discípulo enviado, lleva en sí mismo la continuidad del corazón de Cristo. Por eso, evangelizar no es solo comunicar algo, sino ser alguien transformado por ese amor que ya no puede callar. La elección divina no es elitismo, es vocación al servicio. Jesús escoge a 12 entre muchos. Pero no para que se gloríen, ni para que se sientan superiores. La elección es para el servicio, para el cansancio, para la entrega. Quien ha sido elegido por el Señor ha de recordar siempre que su elección es un llamado a inclinarse, no a imponerse. El verdadero privilegio no es dominar, sino poder amar como Jesús amó. Por eso, la vocación no separa, sino que une. No aísla, sino que pone en el centro del dolor ajeno. Toda llamada de Dios es un envío al corazón de la humanidad sufriente. Y solo es auténtica si nace de un deseo profundo de lavar los pies al mundo. El poder del nombre propio. El evangelista se detiene a mencionar los nombres de cada uno. Simón, Andrés, Santiago, Juan, Felipe. No es un detalle menor. En cada nombre hay historia, heridas, personalidad, temperamento. Jesús no llama de manera genérica, sino personal. Nos conoce por dentro, nos llama desde lo que somos, no desde lo que aparentamos. Ese mismo Jesús sigue pronunciando nuestros nombres hoy. Aún en el silencio, aun cuando creemos que nadie nos ve, Él nos llama por nuestro nombre. Y ese nombre no es acusación, sino ternura. Es un tú que nos rescata del anonimato y nos integra en la historia de la salvación. La obediencia silenciosa.
Uno de los aspectos más conmovedores de este Evangelio es la obediencia silenciosa de los 12. No hay debates, no hay estrategias, no hay resistencias escritas. Solo el paso silencioso de quienes han comprendido que lo más importante no es entender, sino confiar. A veces, el ruido del mundo y de nuestras propias dudas nos impide escuchar esa voz que nos llama. Pero cuando el corazón se aquieta y la voluntad se deja moldear, entonces nace esa obediencia fecunda que transforma la historia. No se trata de pasividad, sino de disponibilidad radical. La obediencia cristiana no es resignación, sino apertura total a la sorpresa del reino. Una misión sin garantías. Jesús no les garantiza éxito. No les promete seguridad. No les da manuales. Solo les dice que el reino está cerca y que deben proclamarlo. Este dato es esencial para comprender la dinámica de la misión cristiana. El éxito no se mide en resultados, sino en fidelidad. Los apóstoles no son funcionarios religiosos, sino testigos. Su tarea no es controlar, sino sembrar. Y muchas veces, su anuncio será recibido con indiferencia, con burla o con rechazo. Pero su fuerza no viene de la respuesta ajena, sino de la fidelidad al Maestro. Sembrar, aún entre piedras, sigue siendo el mandato. El reino como consuelo de los que sufren. El anuncio del reino no es una idea abstracta, ni una doctrina complicada. Es una buena noticia para los que sufren. Para los que lloran, para los que ya no esperan nada. Cuando Jesús envía a sus apóstoles, los está enviando a los corazones rotos. A los marginados, a los pobres, a los que el sistema ha olvidado. Allí donde nadie quiere ir, es donde el reino se vuelve más urgente. Y es allí donde los enviados de Cristo deben tener sus pies y su alma. La misión auténtica no busca consuelo propio, sino convertirse en consuelo para los demás. El reino no se anuncia desde torres de marfil, sino desde el polvo del camino. La fe como dinamismo que empuja hacia el otro. La fe cristiana no puede ser estática. No es acumulación de conocimientos, ni refugio de emociones. Es un dinamismo que empuja hacia el otro. Quien realmente ha creído, no puede quedarse encerrado. Algo lo empuja, lo moviliza, lo saca de sí. Esa es la acción del Espíritu que desde Pentecostés sopla con fuerza. Y convierte a discípulos temerosos en apóstoles ardientes. La fe que no se comparte, se debilita. Y la fe que se ofrece, se fortalece. Porque el encuentro con el otro, en nombre de Jesús, revela también aspectos de Dios que solos nunca podríamos descubrir. El camino como escuela de confianza. Los 12 se lanzan al camino sin certezas humanas. Pero el camino mismo se convierte en escuela. Allí aprenden a confiar, a depender, a escuchar, a perder el miedo. El camino de la misión es también el camino de la transformación interior. Jesús no los forma en aulas, sino en movimiento. Y así sigue formando a sus discípulos hoy. No esperes estar listo para salir, es en la salida donde aprenderás a caminar. No esperes resolverlo todo antes de lanzarte. Es en el camino donde comprenderás que no vas solo. El camino es duro, sí, pero está habitado por la promesa del Maestro. La ternura de Dios que se acerca. El reino de los cielos está cerca no es una amenaza, sino una caricia. No es una advertencia fría, sino una promesa de ternura. Dios no se queda lejos. No espera en un trono inaccesible. Se acerca. Entra en nuestra historia. Asume nuestra carne. Sufre con nosotros.
El anuncio del reino es la gran noticia de que Dios no nos ha dejado solos. Y por eso, cada cristiano está llamado a ser eco de esa cercanía. Estar cerca de los que sufren, de los que están solos. De los que necesitan que alguien les diga con hechos, Dios está contigo. La responsabilidad de seguir anunciando. El envío de los 12 es también el punto de partida de una cadena ininterrumpida de evangelizadores. Ellos recibieron la llamada y, al ser fieles, la transmitieron. Ahora es nuestro turno. No somos espectadores del Evangelio, sino protagonistas. El mundo necesita voces nuevas, corazones encendidos, vidas entregadas. Cada uno de nosotros tiene una parcela que cuidar. Un corazón que tocar, una misión que cumplir. No se trata de grandes obras, sino de pequeñas fidelidades diarias que, unidas, construyen el reino. Hoy, Jesús sigue diciendo, vayan. Y espera que nuestra respuesta sea tan clara como la de los primeros 12. La ternura en el corazón de la misión. Jesús no envía a los 12 como soldados. Ni como agentes de una estructura religiosa, ni como ideólogos. Los envía como hombres sensibles a la herida del mundo. La raíz de toda evangelización es la ternura. Ternura no es debilidad, es fuerza transformadora. La ternura sabe detenerse ante la miseria ajena. Sabe escuchar, tocar, consolar. Quien ha sido enviado por Jesús debe llevar en su interior la misma entraña compasiva del Maestro. Porque la misión no es enseñar verdades desde el pedestal, sino encarnarse en el barro del otro. Y desde ahí anunciar que Dios se ha hecho cercano. El paso lento del reino. El reino de los cielos está cerca no indica inmediatez temporal, sino cercanía existencial. El reino no irrumpe con estruendo, ni transforma de golpe la realidad. Va creciendo en lo oculto, como semilla que germina en la profundidad del alma. El misionero no está llamado a ver resultados inmediatos, sino a confiar en el proceso lento, pero seguro, del reino. Cada palabra dicha con fe, cada gesto de amor auténtico. Cada acto de servicio escondido, construye reino. Aunque no lo veamos, aunque no sea reconocido. La misión no exige prisa, sino fidelidad. Y esperanza en la acción silenciosa de Dios. La paz que acompaña al enviado. Quien es enviado por Cristo no camina solo. Camina sostenido por la paz que nace del interior. Por la certeza de que no va por cuenta propia, sino en nombre de otro. Esa paz no depende de las circunstancias, ni de la acogida que se reciba, ni del éxito exterior. Es la paz de saberse enviado, acompañado, sostenido. La paz de quien ha escuchado su nombre de labios del Maestro y ha dicho sí. Por eso, aunque haya rechazo, soledad, cansancio, el alma del enviado no se rompe. Porque esa paz profunda, que viene de la comunión con Jesús, lo fortalece desde dentro. Esa paz es la que el mundo no puede dar ni quitar. El silencio como cuna de la misión. Antes de enviar, Jesús llama. Y en ese llamado hay un tiempo de intimidad, de escucha, de aprendizaje. No se puede salir sin haber estado antes con Él. No se puede proclamar si no se ha dejado primero habitar por su palabra. El silencio contemplativo, el estar a solas con Cristo. Es la cuna donde se gesta toda misión verdadera. Sin ese silencio, corremos el riesgo de hablar de nosotros mismos en lugar de hablar de Él. La misión brota del encuentro, no de la estrategia. Y ese encuentro solo nace en lo hondo del alma, donde se da el tú a tú con el Maestro. El envío como desinstalación interior.
Cuando Jesús dice vayan, está arrancando al discípulo de sus seguridades. Lo está sacando de su rutina, de sus hábitos, de su zona de confort. La misión implica movimiento, desplazamiento, riesgo. No solo geográfico, sino también interior. Ser enviado es estar dispuesto a dejar lo propio para abrazar lo que el otro necesita. Es exponerse a lo imprevisible. Es dejarse sorprender por el Dios que habita en el rostro ajeno. Solo quien se deja desinstalar puede ser signo de un reino que no se acomoda, sino que transforma. La debilidad como espacio del poder de Dios. Jesús no espera que los 12 sean perfectos. Sabe que son frágiles, impulsivos, incluso traicioneros. Pero no retira su llamado. Porque en esa fragilidad se manifestará con mayor claridad la fuerza de Dios. La misión no requiere superhombres, sino corazones abiertos. La debilidad no es obstáculo, sino posibilidad. Cuando el misionero reconoce su necesidad, se vuelve transparente a la acción divina. Y entonces, lo que parece pequeño, inútil o torpe, se convierte en instrumento de gracia. En la lógica del reino, la fuerza nace de lo débil, y la gloria brota del barro. La presencia silenciosa del Espíritu. Aunque no se mencione en este pasaje. Todo envío en el Evangelio está sostenido por la presencia del Espíritu. Él es quien impulsa, quien fortalece, quien recuerda las palabras de Jesús. El Espíritu no es un lujo añadido, sino el alma misma de la misión. Sin él, el anuncio se convierte en discurso vacío. Con él, hasta el gesto más sencillo se convierte en sacramento del reino. Por eso, el misionero debe ser hombre o mujer del Espíritu. Invocarlo, escucharlo, seguir su impulso. El éxito de la misión no está en los recursos humanos, sino en la docilidad a ese viento que sopla donde quiere y como quiere. Un envío que no pierde a nadie. Cuando Jesús llama a los 12, incluso a Judas Iscariote, lo hace sin excluir. Conoce sus corazones, pero no retira su mano. La lógica del reino es siempre incluyente. Incluso los que después se apartarán fueron llamados. Esto nos habla del respeto de Dios por nuestra libertad. Y de la grandeza de su amor, que no se condiciona a nuestra respuesta. También hoy, Jesús sigue llamando sin excluir, sin prejuzgar, sin descartar. Nadie está demasiado lejos para ser alcanzado. Ninguna historia es tan oscura como para que Él no quiera habitarla. En su corazón, caben todos. La palabra que transforma el tiempo. Proclamen que el reino está cerca no es solo una frase informativa. Es una palabra que cambia el tiempo. Que inaugura una nueva etapa en la historia humana. Esa palabra es performativa, no solo describe, sino que realiza lo que anuncia. Cuando el reino se anuncia, algo en el mundo cambia. Una grieta se abre. Una esperanza florece. Por eso, la misión del cristiano es también un acto de creación, con cada palabra. Cada gesto, cada presencia, se transforma el tiempo. Lo viejo se desgasta, y algo nuevo comienza. Porque el reino no es solo futuro. Es presencia activa que redime el presente. Una iglesia que se pone en camino. Este evangelio interpela directamente a la iglesia entera. No fue instituida para quedarse en estructuras rígidas, sino para salir. Su identidad más profunda es ser enviada. Cuando olvida esta vocación, se vuelve autorreferencial, estancada, estéril. Pero cuando vuelve a su raíz apostólica, se renueva, se purifica, se vuelve fecunda. Hoy más que nunca, el mundo necesita una iglesia en salida. Como pide el Papa Francisco, que camine hacia las periferias.
Que no tema mancharse, que esté siempre atenta a las ovejas perdidas. Esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia del Evangelio. Discípulos con rostro, no figuras anónimas. La lista de nombres que el Evangelio ofrece no es un simple dato administrativo. Es una proclamación teológica. Los llamados tienen rostro, historia, carácter. No son anónimos, no son masas, no son piezas de un engranaje. Son personas concretas, conocidas, amadas. Esta es la pedagogía del reino, personal, cercana, encarnada. Cada nombre escrito en el Evangelio revela que Dios llama por el nombre. No por méritos, sino por amor. Y ese mismo amor sigue hoy escribiendo nuestros nombres en la historia sagrada. Tú también eres llamado por tu nombre, porque en la misión no hay suplentes. El reino es también sanación. Curar enfermedades y dolencias no es solo una obra buena que Jesús delega, es una expresión tangible del reino. Donde Dios reina, el dolor comienza a retirarse. El sufrimiento se hace más liviano, las heridas encuentran bálsamo. La misión de los 12 incluye este gesto poderoso, tocar el cuerpo del mundo. Sanar sus llagas, acariciar lo que está roto. Y esto no es solo del pasado, hoy también, cada cristiano está llamado a ser sanador. Sanar con una palabra, con una escucha, con un gesto, con una presencia. Sanar es hacer espacio para que el amor de Dios se manifieste. Sanar es volver a mirar con ternura lo que el mundo desecha. La autoridad que viene de la comunión. Jesús les dio autoridad a los 12. Esa autoridad no nace del conocimiento, ni de la experiencia, ni del linaje. Es un don que surge de la comunión con Él. Solo quien está unido a Jesús puede ejercer autoridad en su nombre. Y esa autoridad no es dominación, sino servicio. No es imposición, sino cuidado. En el Evangelio, la autoridad se ejercita arrodillado, lavando pies, sosteniendo al débil. Por eso, cada vez que la Iglesia ejerce autoridad sin comunión con Cristo, esa autoridad se vacía de Evangelio. Solo desde el corazón del Maestro se puede tocar la vida del hermano con autenticidad. Enviados a los que se habían perdido dentro del pueblo. La indicación de ir solo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel no es exclusión, sino urgencia. Jesús sabe que su pueblo necesita ser despertado desde dentro. Las ovejas perdidas no están lejos, sino dentro de la casa. Y a veces, esas son las más difíciles de encontrar. Porque la pérdida silenciosa, la que ocurre entre ritos y rezos vacíos, es más profunda que la del que ha partido visiblemente. Hoy también, muchas ovejas están perdidas dentro. En el cansancio religioso, en la rutina litúrgica, en la desesperanza espiritual. La misión comienza allí, despertando el corazón adormecido de los cercanos. El anuncio no es amenaza, sino gozo. El reino de los cielos está cerca no tiene tono de alarma, ni sabor de juicio, ni sombra de miedo. Es una noticia de alegría. Es el gozo de saber que Dios está entrando en la historia. Que la luz vence a la tiniebla, que el amor tiene la última palabra. Por eso, el anuncio cristiano jamás debe tener un tono duro, ni cargado de condena. El Evangelio no amenaza, invita. No empuja, atrae. Quien anuncia debe tener en el rostro el gozo de saberse salvado. No hay misión sin alegría. Y si el anuncio no contagia esperanza, entonces necesita ser purificado. Jesús escoge a los que el mundo descartaría. En la lista de los 12 hay pescadores, publicanos, hombres sin formación destacada. Ninguno sería elegido para puestos importantes según los criterios del mundo.
Pero Jesús no elige desde el currículum, sino desde el corazón. Y ese corazón, aunque roto, si está dispuesto, se convierte en tierra fértil para el reino. Esta lógica desconcierta, pero libera. Porque nos dice que Dios no busca talentos, sino disponibilidad. Y así como eligió a hombres comunes, hoy sigue llamando a ti. En medio de tus límites, tus dudas, tus imperfecciones. Porque el reino no se construye con gigantes, sino con fieles. La oración como raíz de la misión. El envío de los 12 no brota de un plan organizativo, sino de la oración del Maestro. Antes de elegir, Jesús pasa la noche orando. Todo en él nace del diálogo con el Padre. Y esa es la fuente verdadera de toda misión, la oración. Sin oración, el anuncio se vuelve discurso. Con oración, se convierte en fuego. Por eso, el misionero debe ser contemplativo. No porque se aísle del mundo, sino porque en la oración encuentra la fuerza para salir al mundo. La misión que no nace de la oración está condenada al activismo estéril. La urgencia del hoy. Jesús no dice vayan mañana. Dice vayan. El tiempo de la misión es el hoy. No podemos aplazar el Evangelio. Cada día perdido es un corazón que no escucha la esperanza. Cada excusa que pospone el anuncio es una herida que sigue abierta. El reino está cerca, pero necesita manos que lo siembren. Oídos que lo escuchen. Pies que lo lleven. Hoy es el día favorable. Hoy es la hora del envío. No esperes estar preparado, si el Señor llama, es porque ya estás en sus planes. Un reino que no se impone, sino se ofrece. El envío de los 12 no lleva consigo espadas, ni leyes, ni castigos. Lleva una noticia y una presencia. El reino no se impone por la fuerza, se ofrece con mansedumbre. Quien lo acoge, se transforma. Quien lo rechaza, no es condenado por el apóstol, sino que queda a la espera de otro anuncio, de otra oportunidad. Porque el reino es así, paciente, discreto, respetuoso. No invade, toca la puerta. Y por eso, cada misionero debe tener el alma suave. Los gestos humildes, el corazón lleno de respeto. Anunciar no es obligar, es invitar, con la fuerza de quien ha sido transformado por el amor. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.